No hace falta mucha imaginación para hacerse una idea de cómo debió ser Marbella en tiempos pasados si se pasea por el casco antiguo, trazado árabe, calles estrechas y laberínticas en torno a la Alcazaba. En él se encuentran viviendas y edificios que vienen de tiempos muy lejanos y que nos recuerdan cómo fue creciendo y cambiando la ciudad. El ayuntamiento, las murallas del castillo, el hospitalillo o también nuestro protagonista de hoy, el Hospital de Bazán, ubicado precisamente en el casco histórico de Marbella y que, a pesar de su importancia patrimonial, no se encuentra en una de las principales callejuelas del entorno. El edificio del antiguo Hospital de Bazán se declara bien de interés cultural según el decreto del 13 de enero de 2004 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Su historia se remonta en los tiempos que gobernaba Alonso de Bazán la ciudad y quien, en 1570, como alcaide de la fortaleza y regidor perpetuo, establecía en su testamento los requisitos por los que se debía crear un hospital en sus casas principales. El hospital estaría destinado al auxilio de los pobres vergonzantes y menesterosos naturales de esta ciudad, aunque la posibilidad de auxilio se ampliaba a otros tipos de pobreza. Porque mi voluntad no es que en este beneficio ni limosna se dé ni faga a los que estuvieren sanos, que pudieran ganar de comer por sus manos, sino a los que no tuvieren otro remedio sino pedillo por Dios, salvo si no fueren personas honradas que hayan tenido honra, e por casos de fortuna e del tiempo hayan perdido sus bienes, e por su vejez o enfermedad de otra causa suficiente no tengan ni puedan tener otro remedio ni sustentación, que para los tales hombres e mujeres y otros enfermos naturales de la tierra que no tuvieren con qué se sustentar ni curar, es mi voluntad, e quiero que sea el dicho hospital, e que se curen e recoxan y residan en él. Las condiciones para la obra del hospital, en 1611, describen una vivienda de gran porte que precisaba de una profunda reforma para su acomodación. Mal debieron de ir las cosas porque allá por 1661 se inicia un procedimiento informativo por parte del Obispado de Málaga para conocer la situación del hospital, pues hacía más de 13 años que no se recibían enfermos ni se cobraban los censos y, lo que es aún más grave, el estado del edificio estaba cercano a la ruina. Siempre estuvo al borde de la quiebra. Sus habitaciones llegaron a ser alquiladas. También fue casa de maternidad para cuidado de expósitos allá por 1868. Se cree que hasta 1907. Ya en 1965 se incluyó por la Junta Provincial de Beneficencia de Málaga en el expediente de refundición de fundaciones benéfico-particulares para la venta del inmueble. Durante bastantes años del pasado siglo fue casa de vecinos, por lo que se dividió el edificio en 6 viviendas para las respectivas familias que habitarían en ellas, hasta que en 1982 se hizo cargo del inmueble el Ministerio de Obras Públicas, quien encargaría a los arquitectos Rafael Martín e Isabel Cámara un proyecto para la recuperación del edificio con la idea de que pasase a ser dependencias municipales, aunque no sería hasta 1985, con la aprobación de la Junta de Andalucía, cuando realmente empezase a activarse dicho proyecto. Bueno, a nosotros cuando se nos encargó el primer proyecto por parte del Ministerio de Obras Públicas Central de Madrid, del MOPU, en el año 82 que has dicho, fue un encargo que luego no se llevó a efecto porque el Ministerio no aprobó una asignación presupuestaria para el proyecto y cuando empezaron las autonomías la Junta lo acogió ya con una asignación presupuestaria. Entonces hicimos los primeros proyectos en esta fecha que has dicho, 1985 y bueno, eso fue realmente el primer proyecto serio que hicimos, porque anteriormente para el MOPU habíamos hecho
un primer proyecto, pero con muy pocos datos, porque el edificio estaba muy ocupado y no pudimos recoger datos para elaborar realmente una cartografía adecuada. El propósito se dividió en dos fases, siendo la segunda la relevante, asignada en un principio como restauración para dependencias municipales y en la que ya se hablaba de que podría ser en un futuro un museo. Bueno, la verdad creo que el primer proyecto, del cual no he podido conseguir documentación en el estudio, se llamaba Restauración del Hospital Losarán para dependencias municipales, o sea que no había un uso asignado. Pero luego, viendo la historia, hemos visto que al final, en el proyecto de la segunda fase, ya se insinúa la posibilidad de que aquello podía ser un museo y se prepara un poco. Porque claro, en principio no se sabía cómo iba a ser el resultado del proyecto. Luego se vio que se podían recuperar salas con una capacidad y un volumen suficiente, pues ya se empezó a ver que el uso podía ser museístico, ¿no? Como hemos mencionado, el que naciese como hospital terminó siendo casas donde durante décadas residieron familias. Llegado el momento de abordar la obra, estas familias abandonaron las casas tal y como se les solicitó desde el ayuntamiento, pero la realidad fue que no todos optaron por irse. El comienzo se vería demorado al negarse a abandonar el lugar uno de los residentes. El ayuntamiento y la Junta pues dijeron a las personas que se tenían que marchar, a todas las familias, lo cual lo hicieron, se hizo fácilmente, pero hubo una persona que era un trapero, lo tenía esto lleno de desechos, de basura, y él dijo que él no se marchaba y se quedó. Entonces, cuando se vino con la empresa a hacer el inicio de obra, pues fue un inicio de obra negativo porque estaba ese señor ahí y no se podía empezar la obra con ese señor ahí metido, y hasta que no se consiguió que se fuera, pues no se pudo empezar la obra realmente. Según los propios arquitectos, el proyecto era complejo, entre otros aspectos, por todos los cambios que había sufrido el hospital, pero sobre todo por la creación de viviendas dentro del mismo y la readaptación que había que hacer. Cuando se convirtió esto en casas de muchas familias, pues lo que hicieron fue unir habitaciones, hacer pasillos, hacer más habitaciones y relacionarlas unas con otras a través de pequeñas escaleras por todo. Había pequeñas escaleras que comunicaban unos espacios con otros. Entonces todo eso tenía que cambiar y había que hacer una estructura diferente que funcionara para lo que se iba a hacer. Lo primero que se estudió fue el legado histórico, cómo había sido en un pasado y cómo se había producido la fusión de las dos viviendas propiedad de Alonso de Bazán y construido el hospital. Lo primero que nos interesó fue ver cómo era el origen del edificio. Y vimos que el edificio se había constituido con la unión de dos casas medievales, ¿no? dos casas con sus patios, cada una con su patio, y se podía ver en la estructura que quedaba cómo los muros perpendiculares a la calle iban definiendo las dos casas. Se recuperaron los dos patios y luego para articular todo ello se pusieron dos núcleos de escalera al principio y la parte de atrás del edificio para poder articular todo en un edificio único como realmente había sido el museo, porque ya no nos interesaba la unión de las dos casas, sino hacer el edificio final, ¿no? Pero sí nos interesaba ver cómo había sido la historia, cómo había sido la unión de esas dos casas lo que formó lo que fue el hospital. Así comenzaría la recuperación para la ciudad de un edificio emblemático, pero también serían los cimientos para el sueño de dos personas. Por un lado, José Manuel Vallés, quien había sido delegado de Cultura y quien siempre buscaba fórmulas para la activación del centro histórico. Tenía varios proyectos para el hospital y uno era un museo. Él tenía varios proyectos
porque existía el Hospital Bazán, que era un edificio que estaba totalmente dejado y sabía que se podía reformar, y él veía esto como el recinto de un gran museo en Marbella, y que Marbella como ciudad que era un referente cultural entonces, porque la verdad que hasta entonces era un gran referente cultural, ¿no? Y hoy en día pues vuelve a serlo, no al nivel que estaba, porque después tuvimos momentos que se vino abajo aquello, pero bueno, lo mismo que tenía proyectos para con el convento de los Trinitarios, también él tenía muchos proyectos de activar todo lo que es el centro histórico de Marbella, ligado con la cultura, ¿no? Como presidente de la Asociación de Críticos de Arte de Andalucía, Vallés conocía a coleccionistas y artistas, haciendo gran amistad con muchos de ellos, entre los que se encontraba la otra persona esencial para que el Hospital de Bazán pasase a ser un museo, José Luis Morales Marín, quien también tenía la idea de hacer un día un museo dada su extensa colección de grabados, eso sí, en un principio en su tierra natal, en Murcia. Y mi padre tenía ya en mente lo que es la creación de la fundación. Mi padre era murciano y mi padre ya había iniciado conversaciones ya con las administraciones públicas de la región de Murcia, tanto ayuntamiento como comunidad autónoma. Marbella no entraba dentro de sus planes, aunque la conocía bien al pasar sus veranos en la ciudad, y según nos cuentan sus propios hijos, fue Vallés quien le sedujo para que esa idea e ilusión de un museo que tenían ambos, finalmente se hiciese en Marbella. Tenían una relación de amistad importante y él conocía de la gran colección que tenía José Luis. Y una colección que José Luis se quejaba siempre que no sabía dónde meter tanto grabado, ¿no? Y además que venía, él traía una colección espectacular, probablemente, de hecho es de las más importantes que existen en España, ¿no? Y mi padre, que era un hombre muy convincente y muy zalamero, le dijo, oye, ¿por qué no la montamos en Marbella? En Marbella hay un edificio que podríamos tal, y de ahí salió esa idea, ¿no? José Manuel lo coge por banda, digamos. Eran dos personas que se llevaban muy bien, tanto desde el punto de vista, digamos, de amistad como académico. Y a partir de esa amistad surge la idea del Hospital Bazán. José Manuel le dijo directamente, oye, nosotros tenemos esto aquí, ponemos estas facilidades, esto se va a hacer, y a partir de esto, pues ya para adelante. Aún pasarían unos años antes de que ese sueño empezase a tomar forma. Y sería precisamente el año en que todos mirábamos a Sevilla por la Expo 92 y a Barcelona por las Olimpiadas. Precisamente ese año serían los arquitectos Roberto Barrios y Elisa Cepedano quienes comenzasen la adaptación de dependencias municipales a futuro Museo del Grabado. Y empezamos a intentar pues colocar unas oficinas, unos espacios adecuados para esta delegación. Trabajando en ese proceso aparece, nos informan, surge la donación de José Luis Morales y se ve que el edificio que podría tener esta categoría suficiente para la colección, el más idóneo era este edificio Hospital de Bazán. Entonces empezamos a transformarlo dejando una minúscula parte para esta delegación de cultura, que finalmente se va a trasladar a un edificio casi próximo con todas sus extensiones. Por aquel entonces no estaba catalogado el antiguo Hospital de Bazán como BIC, lo que facilitó la transformación de dependencias públicas a museo. Entre las principales actuaciones realizadas estuvo la cubierta del patio central y la creación de un circuito a seguir dentro del propio museo. Lo primero, yo creo que hay que resaltar que en ese momento el edificio y su entorno no estaban protegidos, no eran BIC ni nada parecido, lo cual nos permitió transformar un edificio que no iba a tener un uso, digamos, público, en algo público y de otra escala como es un museo. Lo primero que empezamos es a ver qué espacios son aquellos que pueden organizar las circulaciones dentro del museo. La primera operación fue cubrir el patio central de una manera respetuosa, con una cubrición de cristal y hierro, de tal manera que pudiera haber una aglomeración de personas que en un momento dado
100, 200 personas pudieran ver una exposición, una inauguración. Esto es lo primero. Y a continuación, permitir un recorrido. Al final un museo, nos decía José Luis Morales, es un recorrido. Pues organizar el recorrido a base de las escaleras, a base de intentar que hubiera las menos barreras arquitectónicas, pero claro, el origen del edificio, que es una suma de casas, al final también es una suma de desniveles. Y esto es un problema que el edificio tiene, sin duda. Con un presupuesto aproximado de 32 millones de las antiguas pesetas, otro de los aspectos fundamentales en la creación del museo fue el sistema de iluminación, salas de exposiciones o almacenamiento de obras. En realidad, no se trataba únicamente de un museo al uso. En ese mismo espacio e idea coincidían museo, taller, conferencias e investigación, siendo este último aspecto uno de los puntos fuertes del museo hoy por hoy. Empezamos, yo creo, con un presupuesto de unos 32 millones de pesetas. Hay que destacar dos cuestiones. El hecho de que no solo fuera un museo, sino que además estuviera la figura asociada de fundación, es decir, iba a ser un lugar donde no solo se iba a exponer, donde también se iba a hacer un trabajo, una labor cara al exterior, exposiciones, conferencias, música, cursos de iniciación a la historia, una labor editorial de catálogos, revistas, es decir, que se pensaba que el edificio no fuera un museo como un lugar cerrado donde uno viene, sino que fuera un elemento más vivo, más en contacto con la ciudad. De hecho, lo del museo grabado y taller de grabado quería que fuera algo que se entendiera como una única acción. Surgen los premios nacionales del grabado, etc. O sea que desde ese punto de vista pues nos imaginábamos un edificio pues, abierto, casi sin puertas y demás, lo cual en un edificio de estas edades es complicado construir. Surge entonces la necesidad de, si se quiere que el museo tenga esa actividad viva, necesita más extensión, falta sitio. La colección del fundador es muy amplia, no se puede colocar, pero tampoco se puede almacenar bien. De hecho, los grabados nos explican que no se pueden exponer de forma constante, sino que están en turnos rotatorios, ¿no? Como que la luz los daña. Por ahí también, dentro de ese presupuesto de pesetas, tuvimos una parte importante, todo el tema de iluminación específica, concreta para los grabados. Y así, hace ya 30 años, el último deseo de Alonso de Bazán pasaría de hospital a museo. Gracias a su donación se ha podido conservar un lugar histórico y gracias a la donación de José Luis Morales y a la tenacidad de José Manuel Vallés, se ha convertido en un referente del arte del grabado contemporáneo y que, además, verían nacer sus impulsores con muchísima ilusión. Que se ve el camión. Mi padre tenía ya cáncer y estaba rapado, con la cabeza rapada, estaba malito ya, y estaba José Luis con un cigarro en la mano y mi padre feliz sacando cajas de grabado, porque ya se había terminado el edificio y estaban trayendo el primer viaje de cuadros enmarcados de los grabados, y la cara, la sonrisa le llegaba de oreja a oreja, ¿no? Y tú sabes lo que es tener esa ilusión. Desde que él llegó a Marbella en el año 62, se implicó mucho en Marbella en todos los sentidos, ¿no? Creó bibliotecas, creó salas de exposiciones, creó premios de pintura, premios de novela, hizo de todo, pero él quería un museo para Marbella y lo tenía pensado, lo quiso cuando estaba en la política activa y lo consiguió. El Museo de Grabado nace como un sueño ya de mi padre, ya que tenía ya desde siempre, con su colección de obra gráfica, de crear un centro de referencia, ya no solamente, digamos, expositivo, sino sobre todo lo que es de investigación, y un museo vivo, que parejo a la colección se lleva a cabo una serie de actividades culturales para enriquecimiento tanto de la zona como de lo que es la historia del arte en general. José Luis Morales Marín fue un reconocido investigador especializado en la figura de Goya, pero su colección de obra gráfica, sin embargo, se centraba en el arte contemporáneo. Fueron alrededor de 1.500 obras las que donó al museo.
centro que hoy es dirigido por Germán Borrachero. José Luis Morales Marín fue un profesor de la universidad muy conocido, un doctor, pero muy conocido en el campo de la investigación, porque era uno de los máximos especialistas en la figura de Francisco de Goya y los pintores, digamos, alrededor de Goya, Maella, Valleu, etcétera, ¿no? Sin embargo, su colección de arte era una colección de arte contemporáneo, ¿no? Toda la gráfica que él donó eran grabados de arte contemporáneo y todos españoles. Ya estamos muy acostumbrados a oír hablar del Museo del Grabado, a sus exposiciones, sus conferencias, presentaciones y demás. Pero si hacemos memoria, hemos de tener en cuenta que hace 30 años, muchísimos de nosotros, desconocíamos qué era realmente un grabado. Y posiblemente aún no lo tengamos muy claro, al menos de cómo se hace. ¿Qué es realmente una obra gráfica? Hay que decir que la obra gráfica no es una copia de una pieza única. La obra gráfica es en sí, cada una de ellas, la obra única que está seriada. Es como si nos fuésemos a la fotografía, ¿no? Cuando uno compra una fotografía, no está comprando un chip donde venga la fotografía o un negativo donde sea la fotografía, sino está comprando una copia en papel, ¿no? O una impresión digital, en este caso también, pero algo que está autorizado por el artista, firmado y tal, y que el artista ha producido para que esté en un papel, no para que esté en una memoria de un ordenador, ¿no? En nuestro caso, en la obra gráfica, el artista ha producido una matriz, lo que llamamos una plancha generalmente, que puede ser una piedra litográfica, puede ser una plancha metálica, una plancha de madera, etcétera, etcétera, pero el artista ha producido una matriz y la matriz él no tiene interés ninguno. El interés que tiene es la estampación de esa matriz, porque para eso el artista lo ha hecho. La ha pensado para ser estampada con una determinada tinta, o una determinada presión, sobre un determinado papel, etcétera. E incluso, muchas veces, negociando ya con el editor una determinada tirada, ¿no? Entonces, claro, la obra gráfica es muy democrática, porque para todo el mundo tiene el mismo precio y cada uno podemos, dentro de la misma obra, pues si de una tirada de 100, pues potencialmente hay 100 personas que pueden disfrutar exactamente igual de la misma obra, cada uno en su ámbito. Digamos que la democratización del arte es la obra gráfica o la obra seriada, ¿no? Hoy en día es cierto que podemos hacernos una idea, pero durante décadas únicamente en las grandes capitales como Madrid y Barcelona se tenía cierto conocimiento e interés en esta técnica. El aprecio por la obra gráfica, aunque hubo un tiempo, en los 60, 70, sobre todo en la zona de Madrid y Barcelona, que era muy evidente, en el resto del país realmente no. Y realmente muchas veces cuando, lo sé porque no lo he vivido, afortunadamente, pero sí me lo han contado artistas de primer orden, cuando iban a cualquier sitio y llevaban algo de gráfica, ¿no? Se pensaban que llevaban un almanaque o que llevaban algo así como un póster. Bueno, eso era una cosa. Hoy en día no es así. Primero, mayor conocimiento. Segundo, casi todas las facultades de Bellas Artes tienen ya una parte dedicada a grabado. En la antigüedad no. O sea, hace años no. Yo cuando me licencié sí estaba en una universidad que sí tenía grabado, un buen departamento de grabado, pero en ese momento en España solo estábamos 3 universidades con grabado, me parece recordar. O sea que esto ha cambiado mucho. Y ese desconocimiento generalizado se convirtió en el principal músculo del museo, la colección de grabados, la especialización en el arte contemporáneo, hasta ese momento inexistente en España, convirtió inmediatamente al centro en un referente nacional. Y eso precisamente lo hace aún hoy, a día de hoy, un museo singular, puesto que como museo de grabado dedicado solamente a la gráfica española y más a lo contemporáneo, solo existe este en Marbella, el que está en Marbella. Siendo el primer museo especializado en el arte de nuestro tiempo, reflejo de la sociedad actual. Nosotros tenemos en España una institución como es la Real Calcografía Nacional, que depende de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde se depositan tanto las planchas como las estampas de muchos autores, incluido Goya, que antes hemos citado.
pero es una institución con un corte académico, museístico y a nivel de la gráfica con un perfil más de tipo museo de erudición o museo del pasado, por decirlo así. Aunque la Calcografía Nacional, poco después, está potenciando talleres de gráfica, etc., ¿no? Pero el perfil nuestro del Museo del Grabado Español Contemporáneo se diferencia muy y mucho del perfil de la calcografía. En este sentido, se equipara más a un museo de arte contemporáneo. Lo que ocurre es que nuestro perfil, nuestra fortaleza, es que estamos especializados en obra gráfica. Si buscamos en Super Google qué es una obra gráfica, rápidamente encontraremos aproximadamente 4.800.000 resultados. Ahí es nada, y con definiciones que nos hablan de espacios donde se fusiona el romanticismo y la experiencia. En realidad, se trata de una obra sellada, un resultado tras estampar una matriz, una técnica laboriosa y llena de posibilidades. Precisamente con el fin de dar a conocer a la sociedad y artistas qué es y cómo surge, cómo es el proceso de elaboración de estas obras, paralelamente a la apertura del museo, prácticamente a la vez, se ponen en marcha los talleres del grabado, labor pedagógica que llega hasta nuestros días y desde hace años impartido por María José Montaño. Bueno, en un principio la finalidad era, por un lado, dar a conocer las técnicas del grabado y por otro lado también que los alumnos conocieran también lo que es los principales artistas que están trabajando en España con las técnicas de grabado, con estas disciplinas. Y por otro lado también nos interesaba ir introduciendo también al alumno en lo que son las vanguardias del siglo XX o ahora mismo en el siglo XXI, ¿no? Lo que se está haciendo también artísticamente en el siglo XXI. Eso por un lado eran objetivos muy específicos, pero por otro lado lo que nos interesaba al principio cuando se crea el museo era crear un taller de grabado que favoreciera la creación artística y que a su vez fuera una difusión para captar un poco de público para el museo que se estaba creando, ¿no? Era la acción total del museo, porque el museo había que explicar cuál es su contenido. Si este museo hubiera sido de pintura, o sea, una pinacoteca, de pintura al óleo, tal, pues no hubiera hecho falta hacer ningún taller de nada. Pero al ser un taller ser un museo dedicado a la obra gráfica, y muchos en ese momento, no solamente en Marbella, sino en muchos sitios, no sabían qué estaban viendo, pues el taller hacía mucha falta. Yo voy a contar pequeña anécdota. Cuando se cumplieron los 250 años del nacimiento de Francisco de Goya, ese año de Goya comenzó aquí, en esta casa, en el Museo de Grabado Español Contemporáneo. Aquí estuvieron todo lo que Goya había hecho en gráfica, con la colaboración de Biblioteca Nacional, Calcografía Nacional, entidades privadas, etc. O sea, fue la apertura del año Goya con un congreso, etc. En esta misma sala donde estoy ahora mismo, sentado, estaban expuestos todas las estampas de los caprichos de Goya, ¿no? Una edición magnífica. Y la primera estampa es el célebre autorretrato de perfil de Goya con chistera, ¿no? Que más en esta casa hemos usado mucho, ¿no? como reclamo. Pero yo estaba justo en una visita solo para profesores, o sea, puerta cerrada, hablando de la exposición. Y cuando yo terminé todo mi discurso, uno de los profesores, y antes de ser grabado, me dice: Germán, todo eso está muy bien, pero el original, ¿dónde está? Desde su creación, la idea del museo fue siempre mostrar la obra contemporánea, pero también ir más allá de un lugar de visita. Entre los principales objetivos también estaban y están aspectos como la conservación y la investigación. En este último punto se está haciendo especial hincapié con el fin de proporcionar un buen legado, poniendo especial énfasis en trabajos de monografías. Uno es mostrar la obra, es evidente, difundirla. Un segundo, que es preservarla, conservarla, que esa es la función real que tiene un museo en cuanto a legado y patrimonio, a diferencia de una galería de arte o un centro cultural. Nosotros tenemos una colección que proteger para que los que vengan después la puedan contemplar, igual que nosotros. Y una tercera y no menos importante, que es la investigación. Procurar ser un punto de investigación
tanto para el estudioso de las artes o cualquier otro matiz relacionado con el museo. En este sentido, nosotros no solamente hacemos conferencias o se han hecho en el pasado congresos, etcétera, sino que ahora llevamos una línea muy marcada en nuestras publicaciones, que son todo monografías de catálogos razonados, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros, digamos, dejar como legado, ¿no?, a nivel cultural, a nivel de producción de esta casa, ¿no? Pasear por sus instalaciones es tener la oportunidad de poder disfrutar de obras gráficas, evidentemente con la presencia de Goya, pero también podemos ver trabajos de Picasso, Fortuny o Miró. La colección del museo supera las 4.500 obras, lo que permite no solo tener sus propias exposiciones, sino además pueden exportar exposiciones incluso sin haber sido realizadas en el propio museo. Estamos hablando de que en la actualidad el museo tiene más de 4.500 obras en su colección. ¿Esto qué permite? Esto permite no solamente renovar constantemente las paredes de este museo. Es decir, la persona que pase por la puerta de este edificio donde estamos podrá decir que ha visto el Hospital Bazán y que ha visto el edificio, pero nunca podrá decir que ha visto el museo, porque ni siquiera yo, que llevo 30 años aquí, he visto nunca toda la obra del museo. Es decir, vamos cambiando continuamente, ¿no?, las piezas en la pared, ¿no? Puede sustituir un Picasso por otro, o se puede sustituir un autor X por otro autor Y, que es de imaginación, tendencias, etcétera. Pero también favorece otra cosa mucho más importante desde el inicio propio del museo, que es el poder exportar producciones del museo. En algunas ocasiones, algunas veces, son producciones, digamos, ya realizadas por el museo para sus salas y que luego salen en itinerancia. Pero muchas veces también, o últimamente, por decirlo así, se ha significado en eso, el museo ha realizado producciones para otros espacios en concreto que no se han visto aquí, que no se han visto en Marbella, que no se han visto en su sede, ¿no? Al margen de estas producciones, también se realizan coproducciones con la participación de otras entidades. La última realizada, la centrada en la figura de Manolo Millares, pintor y grabador canario que participó en diversos episodios de la renovación del panorama artístico español en la segunda mitad del siglo XX. Estamos más interesados en coproducir, porque no solo es por cuestión económica, que sale lógicamente más ventajoso coproducir con otra institución, sino también porque nos amplía mucho los conocimientos mutuos entre los que trabajamos en las instituciones y amplía mucho también en el diálogo la propia creación de la exposición que estemos hablando. Me refiero, por ejemplo, a la última exposición más grande que se ha hecho ha sido sin duda alguna la exposición completa de toda la obra gráfica de Manolo Millares, ¿no?, que surgió a través de un catálogo razonado de obra gráfica que este museo impulsó, ya que se sumaron pues la Fundación March o también la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y también la Real Calcografía Nacional, ¿no? A pesar de tan extensa obra gráfica y de las exposiciones con grandes obras, siendo una vez más honestos, lo cierto es que nuestra asistencia e interés deberíamos de calificarlo como aprobado muy justito. Nuestro entorno, la Costa del Sol, en general, en cierto modo desvía la atención hacia otras actividades e incluso transforma el concepto de cuándo debemos o podemos ir. Principalmente aquí nos falla un tema en la Costa del Sol, que es que estamos demasiado acostumbrados al evento y al social life. Y entonces todo ocurre como si todo fuera a nivel cultural, voy a ser muy exagerado lo que voy a decir, como si todos funcionáramos como una plaza de toros, ¿no? A las 5 de la tarde están los toros y mire usted, si no viene a esta hora usted se lo pierde. Esto funciona así en el teatro, es evidente, y en el cine. ¿Por qué? Porque hay una proyección o hay una apertura del escenario que va a ser una hora determinada y no llegues tarde, ¿no? Pero la otra parte, que es un tipo de cultura que se disfruta de una manera más contemplativa, como es la lectura, o como es precisamente las exposiciones, eso adolece muchísimo en la Costa del Sol, por desgracia, porque más de una vez me ha pasado, no sé si lo conté ya muchas veces, de cuando algún vecino me dice, ay, qué pena que no pude ir a la inauguración de tal.
Yo digo, el tal sigue exponiendo. Estás perdido la inauguración, pero la exposición afortunadamente sigue. Y este dato es curioso más cuando para los profesionales del sector el estado anímico del arte en general pasa por un buen momento, incluso con el COVID de por medio. Parece que en los tiempos que vivimos se quedó atrás eso de que el artista tenga que fallecer para ser reconocido. Hay interés en las colecciones privadas y en las galerías. En pleno siglo XXI estamos sumergidos en un momento en el que nunca ha existido tantos artistas, tantas galerías e interés por la obra contemporánea. El mundo de la expresión plástica, que al fin y al cabo es una fórmula, es una forma de comunicación específica, muy especializada, ¿no? Lo que es el arte contemporáneo, la expresión del arte a través de las imágenes, es un medio es una forma de expresión y utiliza distintos medios de comunicación como son las obras de arte, ¿no? Yo creo que goza de una extraordinaria vitalidad y esto no es porque me parezca a mí, que incluso pues me parece estupendo, sino porque efectivamente nunca ha habido tantos artistas activos en el mundo y en nuestro país en concreto. Nunca hemos tenido tantas galerías de arte en marcha, funcionando, promocionando a sus artistas, creando coleccionismo, sosteniendo el mercado, alimentando un poco, digamos, todo este mundo de creación. Nunca ha habido tantos coleccionistas activos. De hecho, sin el trabajo, la vocación, el apoyo y la afición de los coleccionistas, el arte hoy sería muy diferente, siendo de los coleccionistas privados. Y solo tuviéramos unos coleccionistas muy de grandes fortunas, o solo tuviéramos al Estado, o solo tuviéramos la aristocracia como en otros países, como en otros tiempos, el mundo del arte sería muy diferente. Afortunadamente tenemos una extensión social del coleccionismo, cosa a lo que ha contribuido la Feria Estampa y sin ninguna duda el Museo del Grabado, y el arte hoy en día es así. Pero además es que nunca habíamos tenido tantos museos públicos. Así que realmente creo que por estos 4 datos, tantas galerías, tantos artistas, tantos coleccionistas y tantos museos, creo que el mundo de la creación plástica goza de una extraordinaria salud. Quizás sea hora de reflexionar sobre el sueño que un día tuvieron Morales y Vallés. Quizás debamos ser conscientes que entre las paredes de lo que fue el Hospital de Bazán, hoy reside un museo de gran prestigio que además ha servido de modelo, de idea y de gestión para los que han venido detrás. Bueno, el Museo del Grabado de Marbella es un museo pequeño, un museo local, pero contiene un gran prestigio, porque además es casi como el que inicia un modelo de gestión de patrimonio artístico que conjuga el coleccionismo privado y la gestión pública, ¿no? Es decir, es hacer público una afición de un coleccionista, que era José Luis Morales, que era pues un apasionado de la gráfica. Son casi 1.500 piezas que en su momento, a principios de los años 90, dona a este museo, que se crea, y a partir de ahí pues se crea todo un centro de investigación, conservación y divulgación de la obra gráfica. O sea que yo creo que es un pequeño museo local, pero que tiene una consideración en el mundo de los museos en España. Uno de los aspectos a destacar desde su comienzo y hasta el presente ha sido el contacto directo con los artistas y el mercado a través de sus premios del grabado. Premios que comenzaron poco después de la creación del museo y fundación y que han ido siguiendo las diferentes corrientes existentes buscando tendencias y realidad del momento. Porque como premio de grabado poco había, por no decir casi nada, y claro, nos posicionó. Al poco empezaron otros sitios a hacer sus premios de grabado, como de fotografía, como de cualquier otra cosa. Pero claro, el museo en ese sentido siempre ha mantenido los premios, ¿no? Y no solo eso, sino que el museo siempre ha mantenido el principio del fundador, o sea, de la persona que gracias a su donación se hizo este museo, que fue el profesor José Luis Morales Marín, que siempre nos demostró, con su acción incluso, la idea de que hay que ser ecléctico, es decir, hay que estar abierto a todo tipo de tendencias, ¿no? Nosotros nos debemos no a nuestros gustos, sino a formar un museo, formar una colección y, lógicamente, hacer partícipes a todos. Entonces, los premios tenían que ser un fiel reflejo de la colección del museo. No unos premios que solamente, digamos, se premiara lo figurativo, lo más vanguardista o lo más tal, sino unos premios que fueran, de alguna manera,
también, no solo recoger todas las tendencias, sino pulsar la realidad del momento, ¿no? Alguien que vea desde el principio hasta ahora, hasta los últimos premios, cómo ha ido evolucionando las obras, qué obras fueron premiadas en tal año, en tal otro y tal, verá una evolución de estilo que corresponde totalmente a la evolución que ha habido en las ferias de arte de este país, a los precios y subastas de este país, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de estos años, los premios han ido mirando más allá de la propia obra gráfica y sus creadores en sí. Con el transcurso de los años, también se ha premiado, entre otros aspectos, el impulsar el mercado o la trayectoria. Un galardón sin cuantía económica, pero que reconoce la labor desarrollada durante años y que puede residir en instituciones o personas. Es el premio a la trayectoria en obra gráfica, que no tiene cuantía ninguna, solamente el diploma. ¿Qué es a la trayectoria? Pues hay personas que, gracias a su esfuerzo, gracias a su pasión, su empeño, han favorecido y siguen favoreciendo las ediciones de obra gráfica en este país. No solamente artistas o editores, también pueden ser críticos o pueden ser directores de instituciones, puede ser. Pues ese reconocimiento también se suma, digamos, a los premios nacionales de grabado. Hoy en día los premios nacionales de grabado son premios de concurso de artistas, que lo siguen siendo y que son muy populares, premios a la producción, que en este caso es a través de la galería, y premios también a la excelencia, ¿no? Si tras este documental decidiésemos visitar el museo, un ejercicio sano sin duda y por supuesto oportuno por su 30 aniversario y enriquecedor por su contenido, veremos que la casa colindante y la de enfrente están con unas vigas de protección. Esto es porque, tras años de espera, finalmente todo apunta que en breve comenzarán, o deberían de comenzar, las obras de ampliación. Un proyecto que recae nuevamente en los arquitectos Roberto Barrios y Elisa Cepedano y que viene siendo elaborado y modificado desde 2004. Nosotros, tanto en la casa de enfrente como en la casa de al lado, la casa colindante, nosotros llevamos trabajando y haciendo diversas variaciones y relación con la Junta de Andalucía desde el año 2004, es cuando los primeros documentos que tenemos tanto de una casa como de la otra. Somos casi una piedra de este edificio, llevamos más de 20 años pues esas trabajando, haciendo propuestas, maquetas, remodelaciones, reinterpretaciones, reuniones con la Junta, resolviendo algunas dudas y demás justamente para esas ampliaciones necesarias en cualquier institución. Desde entonces y hasta 2018, que parece darse el visto bueno definitivo, el Hospital Bazán es reconocido como bien de interés cultural, lo que conlleva otra serie de cambios. Pero lo principal es recuperar la historia del inmueble y en ese proceso ha habido sorpresas al encontrar paredes pertenecientes a la capilla. Lo que ya llega en el 2018, digamos, es un proyecto donde se conservan las fachadas que ahora mismo están apuntaladas y se recupera la estructura del patio, aunque no con los elementos que tenía en ese momento. La sorpresa ha sido que con esta demolición pues creo que después del constructor, creo que hemos sido las primeras personas que hemos podido ver la cúpula por la parte superior de la capilla de este museo. Y han aparecido muros del propio museo, con lo cual ya el edificio, digamos, ya sabemos que puede ser también para mirar al propio museo, aparte de para exponer. Para esta nueva fase, junto a los arquitectos, también estarán arqueólogos encargados de supervisar qué es relevante, intocable e inmovible y qué carece de valor y es perfectamente descartable para las nuevas instalaciones del museo. Bueno, más que es una colaboración impuesta, yo creo que necesaria, de tal manera que en el supuesto que se empezase la obra,
justamente habría una supervisión arqueológica a fin de controlar si en esos trabajos pues aparece algún elemento interesante o que signifique algo, ¿no? En una excavación, en un muro, etcétera. O sea que digamos que esa vigilancia de supervisión de los arqueólogos con sus informes pertinentes son digamos, necesarios para poder trabajar justamente en el BIC, ¿no? Los cambios en esta reforma traerán nuevos accesos, la eliminación de barreras arquitectónicas y la integración aún más en la historia del centro histórico. Está planteado a partir de una estructura de casa, digamos, representativa de cómo son las casas en Marbella, es decir, estas casas patio. A partir de esa estructura se organizan unos nuevos aseos, entrada, accesos y un ascensor que va a permitir suprimir esas barreras arquitectónicas que este edificio ofrece. No se llega al 100%, pero sí que permite que podamos subir a la primera planta e irnos desplazando. De hecho, el nuevo acceso al museo, digamos, el principal, justo sería, estos baños desaparecerían porque se plantea desde la Plaza del Cristo. La Plaza del Santo Cristo. Claro, porque se entiende, la dirección del museo entiende que uno de los problemas es, para un visitante a la ciudad, es llegar a estas calles, de tal modo que si cambiáramos la entrada a una entrada más vistosa, más accesible, desde el arroyo, pues tendríamos una plaza, la entrada al museo, de alguna manera en ese acceso mucho más representativo, ¿no? Sobre todo porque la muralla, es decir, es que todo está relacionado. La muralla hace a las personas que vienen de fuera, hace de hilo conductor y entonces no cogen la calle Viento para venir al museo, sino que van hacia la Plaza del Santo Cristo. Claro, la muralla sirve para que la gente se vaya orientando, es una cosa curiosa, ¿eh? Sin duda, cuando definitivamente se realicen y se terminen el museo y antiguo Hospital Bazán, seguirán muchos siglos más para seguir contando la historia de Marbella y las corrientes artísticas de este país.